Una pequeña isla del Caribe es uno de los escenarios más oscuros en el caso Jeffrey Epstein, el pederasta convicto que murió en prisión antes de enfrentar un juicio por tráfico sexual. Se trata de Little St. James, una pequeña isla de unas 32 hectáreas ubicada a poco más de 3 kilómetros de la costa de Santo Tomás, una de las 3 grandes islas del territorio de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, situado en el extremo oriental de las Antillas Mayores, cerca de Puerto Rico. La isla, que ha sido calificada como la Isla del Pecado o Isla de la Pederastia en medios estadounidenses, era propiedad de Epstein desde 1998. En el 2016, Epstein compró la cercana Great St. James, de acuerdo con una demanda presentada por el fiscal general de las Islas Vírgenes en el año 2020. Las 2 residencias y propiedades están valoradas en conjunto en un total de $86 millones, según una petición presentada por el patrimonio de Epstein. La propiedad fue adquirida recientemente por un inversionista. La naturaleza aislada de Little St. James en el Mar Caribe dificultó que el gobierno pudiera controlar las actividades ilegales que se llevaban a cabo allí en ese lugar. Entre 2001 y 2018, este hombre transportaba hasta su isla a niñas y las obligaba a realizar trabajos sexuales, de acuerdo con la denuncia presentada en el año 2020. Epstein creó una red de empresas e individuos que participaron y conspiraron con él en un patrón de actividad criminal relacionada con el tráfico sexual, el trabajo forzado, la agresión sexual, el abuso infantil y la servidumbre sexual de estas mujeres jóvenes y niñas. Así decía la demanda presentada por la fiscal general Denise George. La demanda alega que Epstein utilizó un sistema de aviones, helicópteros, barcos y vehículos privados para llevar a mujeres jóvenes y niñas a su residencia en la isla de Little St. James. Allí las víctimas fueron sometidas engañosamente a servidumbre sexual, obligadas a participar en actos sexuales y coaccionadas a realizar actividades sexuales comerciales y trabajos forzados. El plan condujo el abuso y la explotación de numerosas niñas de entre 12 y 17 años. La demanda añade que los registros de vuelo y otras fuentes dan cuenta que estas actividades se extendieron desde 2001 hasta el 2019. En 2018, los controladores de tráfico aéreo y otro personal del aeropuerto reportaron haber visto a Epstein salir de su avión con niñas que parecían tener entre 11 años y 18 años, dice la demanda. Hubo 2 de las víctimas de Epstein que intentaron huir de Little St. James. En un caso, una víctima de 15 años intentó escapar nadando, pero fue localizada y le retuvieron su pasaporte en un intento de mantenerla cautiva, según la demanda. Otra víctima, que supuestamente había sido obligada a realizar actos sexuales en Little St. James, intentó escapar de la isla privada, pero Epstein y un grupo de búsqueda la encontraron. La volvieron a llevar a la casa y le señalaron que la sujetarían físicamente o le harían daño si no cooperaba. Epstein supuestamente aprovechó el aislamiento de su residencia en las Islas Vírgenes para que su empresa evitara la detención de su actividad ilegal por las autoridades locales y federales y evitar que estas mujeres jóvenes y menores de edad lograran escapar de los abusos. En total, la demanda del fiscal general de las Islas Vírgenes contiene 22 cargos que se habrían cometido en la Isla del Pecado, entre ellos violación agravada, abuso y negligencia infantil, trata de personas, trabajo forzado y prostitución. La sucesión de Epstein y el gobierno de las Islas Vírgenes llegaron a una conciliación económica por $105 millones en el año 2022.
Daniel Weiner, un abogado de la sucesión, dijo a Reuters y a la NBC que el acuerdo no implicaba admisión de culpabilidad, mientras los ejecutores de la sucesión, Darren Indike y Richard Kahn, negaron cualquier transgresión. La denuncia de las Islas Vírgenes contradecía los alegatos de los abogados de Epstein, quienes dijeron ante una corte que había mantenido un comportamiento impecable desde que en 2008 se declaró culpable de cargos estatales relacionados con prostitución en la Florida. Estas acusaciones apuntan a que sus acciones ilegales siguieron. Epstein fue encarcelado por una acusación federal de tráfico sexual de decenas de menores, algunas de solo 14 años. Epstein se declaró inocente de los cargos. Epstein murió preso en agosto del 2019. La publicación de los documentos fue ordenada por una jueza, quien razonó que la mayoría de los nombres ya eran del dominio público y que muchas de las personas que aparecían en esa lista no se habían opuesto a la divulgación. ¿Qué es la temida lista Epstein? Los documentos con los nombres de los socios cercanos del fallecido magnate acusado de abuso de menores. La aparición de diversos nombres en la lista no significa que las personas hayan sido partícipes o cómplices de alguna manera de los crímenes de los que se le acusó a Epstein. La revelación de la lista de Epstein marca un punto culminante en años de especulaciones e innumerables teorías conspirativas sobre la participación de personas ricas y poderosas en las actividades de tráfico sexual orquestadas por Epstein. La jueza Loretta Preska del Distrito Sur de New York concedió a los interesados plazo hasta el pasado 1 de enero para apelar la decisión. Epstein, quien se quitó la vida en agosto del 2019 en un calabozo federal en Manhattan mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual, fue acusado de atraer a numerosas menores de edad a sus casas con el pretexto de darles masajes y luego abusar sexualmente de ellas. ¿Qué nombres aparecen en la lista? Los expresidentes Bill Clinton y Donald Trump son mencionados, pero no están acusados de ningún delito. Clinton, que a veces volaba a bordo del avión privado de Epstein, aparece repetidamente en los documentos porque fue objeto de una discusión sobre la credibilidad de un testigo que dijo que vio al expresidente cuando era invitado de Epstein. El nombre de Trump aparece en un documento en el que se cita a Epstein diciendo que invitaría al entonces magnate inmobiliario a un casino. En otro documento, un testigo anónimo dijo que nunca le pidieron que tuviera relaciones sexuales con Trump. Los documentos abiertos también enumeran a personas destacadas que han negado las acusaciones en su contra, incluido el príncipe Andrés y el destacado abogado Alan Dershowitz. Otros nombres incluyen víctimas de abuso sexual, testigos de litigios y asociados y empleados de Epstein. ¿De dónde vienen estos documentos? Los documentos que se revelan son parte de una demanda presentada contra Maxwell en el año 2015 por una de las víctimas de Epstein, Virginia Giuffre. Ella es una de las docenas de mujeres que demandaron a Epstein alegando que había abusado de ellas en sus casas en Florida, New York, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Nuevo México. Giuffre dijo que el verano en que cumplió 17 años, la convencieron de que dejara su trabajo como asistente de spa en el club Mar-a-Lago de Trump para convertirse en masajista de Epstein, un trabajo que implicaba realizar actos sexuales. Giuffre también afirmó que fue presionada para tener relaciones sexuales con hombres en la órbita social de Epstein, el más famoso, con el príncipe Andrés de Gran Bretaña. Todos esos hombres dijeron que sus relatos fueron inventados. Resolvió una demanda contra el príncipe Andrés en 2022. Ese mismo año, Giuffre retiró una acusación que había hecho contra el ex abogado de Epstein, el profesor de derecho Alan Dershowitz, diciendo que ella pudo haber cometido un error al identificarlo como un abusador. ¿Cómo se formó la lista de Epstein? Durante años, Preska ha revisado documentos de un caso civil presentado por una de las víctimas de Epstein, que finalmente llegó a un acuerdo.
Muchos de los registros relacionados con esa demanda se hicieron públicos en años anteriores, pero a mediados de diciembre la jueza tomó determinaciones sobre algunas partes de los registros que inicialmente se mantuvieron por posibles motivos de privacidad y la reacción de sectores del público en relación con algunas de las personas mencionadas en los registros. En muchos casos, la juez señaló que personas habían concedido entrevistas a los medios o que sus nombres habían aparecido públicamente anteriormente de diversas maneras, incluso en el juicio que llevó a la condena de la amiga y asistente de Epstein, Ghislaine Maxwell. Pero ¿quién era Jeffrey Epstein? Epstein, un millonario conocido por asociarse con celebridades, políticos, multimillonarios y estrellas académicas, fue arrestado inicialmente en Palm Beach, Florida, en el año 2005, después de ser acusado de pagarle a una niña de 14 años para tener sexo con ella. Docenas de otras niñas menores de edad describieron abusos sexuales similares, pero los fiscales finalmente permitieron que el financiero se declarara culpable en 2008 de un cargo que involucraba a una sola víctima. Cumplió 13 meses en un programa de liberación laboral en la cárcel. Algunos conocidos famosos abandonaron a Epstein después de su condena, incluidos los expresidentes Bill Clinton y Donald Trump, pero muchos no lo hicieron. Epstein continuó relacionándose con los ricos y famosos durante otra década, a menudo a través de trabajos filantrópicos. Los informes del Miami Herald renovaron el interés en el escándalo y los fiscales federales de New York acusaron a Epstein en el 2019 de tráfico sexual. Se suicidó en la cárcel antes de enfrentar un juicio por tráfico sexual. Mientras se recaudan todas las evidencias, se sigue sumando gente a la lista de Jeffrey Epstein. Si te gustó este video, compártelo, activa las notificaciones para que estés al día con todo el material y contenido que tenemos para cada uno de ustedes.